Hola, buenos días, o buenas tardes, mejor dicho. Ya me acostumbré a decir buenos días. Hoy día hice el video a esta hora fundamentalmente por el frío de la mañana. El frío de la mañana a mí me afecta porque estoy saliendo de una gripe muy fuerte que me dio y si lo hago en la mañana muy temprano, ese frío me iba a afectar. Por lo tanto, aun cuando la casa está calefaccionada, igual se siente un poco el frío adentro. Estas casas son heladas de por sí. Y por esa misma razón lo hice a esta hora, ¿ya? Y usted ve un poco blanco mi tez. Es porque estoy saliendo, pero no, ahí está mejor. Es porque simple y sencillamente estoy saliendo de este gripe fuerte, ¿ya? Bueno, todos los domingos lo que nosotros vemos fundamentalmente es lo que nosotros entendemos como los eventos futuros. ¿Qué son los eventos futuros? Todo lo que va a suceder, ya tanto lo que viene para nosotros luego y más adelante. Toda la profecía del Señor Yeshua con referencia a todo lo que viene. En ese sentido, para poder entender los eventos futuros, o lo que el mismo título dice que es el día del Señor, el ladrón viene para, y mirad, para entender estos tres, el título y los subtítulos, hay que entender la profecía de Yeshua el Mesías. Primera cosa, tenemos que tener claro dos principios fundamentales para entender todo lo que es los eventos futuros. Lo primero es el día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas como la gente piensa. El día del Señor es un día de miles de años, ¿ya? Comienza con la última semana del pueblo de Israel, que la menciona, mejor no que la menciona, sino que habla de ella Daniel en el capítulo 9, 10, 11 y 12. En el capítulo 9 ya comienza hablando de las 70 semanas y habla de la última semana de esas 70, cuando comienza esa última semana. El capítulo 10 va mostrando lo que va a suceder antes de esa última semana. El capítulo 11 menciona, o mejor dicho, va contando lo que sucede durante esa última semana. Y el capítulo 12 da el final de esa última semana. Es por eso que el Señor Yeshua menciona a Daniel en cuanto al final de la última semana, mencionando lo que tenía que suceder o lo que tenía que verse para que la gente entendiera que esa última semana del pueblo de Israel terminaba. Ahí está toda la última semana del pueblo de Israel, del capítulo 9 de Daniel al capítulo 12 de Daniel. Ahí está la última semana. Y todos los acontecimientos que usted, por ejemplo, está viendo en la actualidad, están aconteciendo. El capítulo 10 está mencionando todo lo que usted está viendo en la actualidad. La guerra de Estados Unidos con Irán, cómo Estados Unidos, entre comillas, retrocedió, y cómo Estados Unidos nuevamente va a atacar. ¿Ya? Perdón. Y cómo Estados Unidos nuevamente va a retomar esta guerra. Una guerra que entre comillas hay paz y no hay paz, hasta que Estados Unidos realmente sea destruido. Estados Unidos va a ser destruido. Está profetizado que así va a ser. Y está dentro de eso, dentro de la última semana del pueblo de Israel, ¿ya? Y todo se va a ir produciendo antes de la última semana, durante la última semana, y también para que Israel ya quede sin ningún, llámese así,
sin ninguna una potencia que lo proteja. En la actualidad, si usted ve, el 80-90% del mundo aborrece a Israel. Aún los famosos cristianos, usted va a ver la tendencia que cada vez está creciendo. Dos grupos de estos llamados cristianos, uno que apoya a Israel y otro que aborrece a Israel, y que dice que Israel no es Jesús, que Israel no es la tierra prometida, que Israel no es el pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios es la iglesia. Y así, usted va a ver estos dos grupos. ¿Por qué están estos dos grupos? Porque el cristianismo actúa como la política. Divide a su gente como la política divide a los pueblos en izquierda, derecha. El cristianismo lo está dividiendo a través de Israel. Uno diciendo que Israel no es el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios es la iglesia y que las promesas son para la iglesia y que la iglesia es la reemplazante del pueblo de Dios, que es Israel, ¿ya? Otro dice, no, es el pueblo de Dios, pero no tienen idea de lo que afirman tampoco. Por lo tanto, están estos dos grupos, como lo que hoy en día usted ve, izquierda, derecha. El cristianismo está haciendo eso para dividir a su propia gente, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Si usted divide a la gente, no tiene las personas la capacidad de pensar. Ese es el problema. Lo mismo que pasa con la política. Cuando una persona cree a pies junto en lo que dice su partido político, esa persona ya no tiene la capacidad de pensar. Esa persona simplemente es un borrego, es como le llaman los propios políticos, es masa. Y la masa se trabaja, la masa uno hace lo que quiera con la masa. ¿Por qué? Porque es masa. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Mucha gente, ya sea por la política o por la religión, la están convirtiendo en eso, en masa, en personas no pensantes. Y le llega información de todos lados, pero la gente no tiene la capacidad de pensar, porque no le han enseñado a pensar, y tampoco son libres, ¿ya? Todo eso se va uniendo para lo que viene. Ignorancia, falta de comprensión, de lectura, entender lo que leen, de analizar, y de muchas cosas más, porque la información está, y la información, hermano, llega de un lado y de otro. El problema es que usted debe tener algo donde esa información pase por sedazos y usted la pueda entender y ver qué clase de información le están entregando. El problema es que la gente hoy en día acepta todo lo que se dice, ¿ya? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Usted échele un vistazo o mire, observe lo que el propio Señor Yeshua dijo con referencia a Lucas capítulo 21, versículo 29 creo que es, donde dice, mirad la higuera y todos los árboles. Usted tiene que observar la higuera, que es Israel. ¿Qué está sucediendo con Israel? Israel en la actualidad, si usted lo analiza, está luchando una guerra que va a perder. Y la va a perder no solamente en cuanto a territorio, sino que la va a perder en cuanto a tropas. Eso es lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Y el líder israelita, yo estoy seguro que lo sabe, pero sigue en su obstinación y sigue luchando algo que no tiene por qué hacerlo. Porque si usted ve, todos los pueblos alrededor no tenían problema con Israel. Habían grupos que sí, ¿ya? Y esos grupos, Israel podía
atacarlo, podía defenderse, ¿ya? Y ningún otro iba a ver o iba a, ¿cómo se llama?, a tomar represalia con referencia a eso. Pero Israel quiso expandirse y buscó la ayuda de Estados Unidos. Y como sabe que Estados Unidos es codicioso, empezó a decirle, mira, vamos a tener esto, esto, otro, etcétera, etcétera. La cosa es que, perdón, la cosa es que Israel, si usted lo va examinando, va a perder esta guerra. Israel va a quedar muy disminuido y tiene que suceder eso. ¿Por qué? Porque posteriormente viene el hombre de pecado. Y el hombre de pecado lo que tiene que encontrar un Israel disminuido para poder someterlo, ¿ya? Por eso tiene que suceder lo que está pasando en la actualidad, ¿ya? Bueno, recuerden el primer principio, el día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas, sino de miles de años. Comienza con la última semana del pueblo de Israel, que la menciona, o mejor dicho, la va describiendo Daniel del capítulo 9 hasta el capítulo 12 de Daniel. Y termina con la destrucción de todo lo creado. Eso lo habla el libro conocido por usted como Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, que ahí se narra toda la destrucción del universo. Ya no existe, o mejor dicho, del cielo y la tierra, ya no existe el cielo, no existe la tierra, y ahí habla de lo último que va a acontecer, que es el juicio del trono blanco. Hasta ahí llega el día del Señor. Esos son los parámetros del día del Señor. Comienza con la última semana, termina con la destrucción de todo lo creado, ¿ya? Dentro del día del Señor está lo que nosotros conocemos como la venida de Yeshua, el Mesías. La venida es una sola, pero dentro del día del Señor. Y recuerda que el día del Señor no es un día de 24 horas. Por lo tanto, ahí el Señor en Juan 10:10 dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Viene a 3 objetivos durante una misma noche. Estos 3 objetivos, a lo que viene el ladrón, lo realiza durante esa misma noche. Él no viene una noche a hacer una cosa, otra noche a hacer otra. No, él viene en una misma noche a hacer todo esto. Por eso dice que el Señor Yeshua, Él va a venir como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la noche. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él era el día. Cuando Yeshua murió, comenzó la noche. Por eso Yeshua le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Todos los creyentes somos la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque somos la luminaria de la noche, hasta que aparezca nuevamente el día, cuando venga por nosotros, ¿ya? Eso es lo que la palabra de Dios va enseñando. Y la venida del Señor es una sola, como dije, pero tiene 3 eventos en el día del Señor, ¿ya? Recuerde que el día del Señor no es un día de 24 horas. El primer evento, como dice Juan 10:10, que el ladrón viene para hurtar. Es hurtar, tomar, que es el término más correcto, que él dice que él viene a tomar los que son suyos. El Señor no viene por iglesias, no viene por el cristianismo, no viene por ningún religioso. El Señor viene por los que son suyos. Aún el propio cristianismo le enseña a su gente con estos videos de lo que le llaman ellos el arrebatamiento, o no me acuerdo cómo se llama el título que ellos les ponen, donde hay personas sentadas en una iglesia, dice y empiezan a desaparecer personas, y se queda el pastor y muchas otras personas. ¿El Señor vino por esa iglesia? No. El propio cristianismo le enseña a su gente
que el Señor no viene por iglesias. Entonces, ¿por qué usted está en una iglesia si el Señor no viene por esa iglesia? ¿Entiende eso? Sus propios videos, vea los videos, todos estos videos que hablan del arrebatamiento, que muestra el cristianismo. Y va a ver usted que ninguno de ellos muestra que el Señor se lleva una iglesia completa. De hecho, muestra que personas van desapareciendo en esa iglesia y que el pastor está ahí. Se quedó una gran cantidad de miembros. ¿Por qué? Porque la única verdad que ellos enseñan es esa. La única verdad, entre comillas, porque el Señor no se va a llevar cuerpo. El Señor no se lleva cuerpo. Recuerde que ni carne ni sangre entran al reino. Solamente va a entrar el alma de la persona siendo transformada y que se le da un nuevo cuerpo que es espiritual, que es el espíritu de Yeshua en nosotros. ¿Ya? Eso también lo vamos a ir explicando más adelante. Eso es lo que la palabra de Dios va mostrando. Es por eso que ninguna iglesia se va a ir con Yeshua, ninguna. Los propios cristianos lo muestran. Vea cualquier video cristiano, véalo, acerca del arrebatamiento. ¿Qué le dicen los videos cristianos? Un pastor predicando, mucha gente ahí sentada, y de repente empezaron a desaparecer los cristianos. Supuestamente. Y ahí le está mostrando que esas personas no eran cristianos, eran hijos de Dios, que estaban con los cristianos. ¿Ya? Bueno, eso es otra cosa. Pero eso es para que usted entienda. El arrebatamiento, conocido así por nosotros, es cuando el Señor venga a buscar los que son suyos. Todo aquel que le pertenece, Él va a venir a buscar. Él no va a venir a buscar otras personas. Ese es el primer evento. El segundo evento, ¿cuándo sucede este evento? Este evento, por lo que la palabra de Dios enseña, si usted lee Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que lo vamos a ver, así que no se preocupe, pero capítulo 2, versículo 3 en adelante, va a ver que este evento sucede después de los 3 años, de los primeros 3 años y medio de la última semana del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado se manifiesta a los 3 años y medio de la última semana del pueblo de Israel. Ahí se manifiesta el hombre de pecado. Quita el continuo sacrificio, se sienta en el templo declarándose Dios. Eso sucede ahí. ¿Entiende? Y Pablo explica, dice que el Señor no vendrá sin que antes suceda la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Ya? Cuando el hombre de pecado se manifieste, no es que inmediatamente viene el Señor Yeshua. Van a suceder otras cosas. Así que aproximadamente el Señor viene a los 6 años de la última semana del pueblo de Israel. Y lo vamos a ir viendo más minuciosamente más adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos en el libro conocido por usted por Apocalipsis y estamos en ese tiempo. Estamos un poco analizando todo aquello. Y también, después viene el segundo evento. El segundo evento dice que el ladrón viene para matar. Usted lo tiene en el mismo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9, donde el versículo 9 dice que el Señor Yeshua va a venir como ladrón a matar a quien, a la bestia. A la bestia. Ya no al hombre de pecado, porque el hombre de pecado va a estar muerto. Y la bestia va a tomar el cuerpo del hombre de pecado y va a aparecer en el mundo. ¿Cuándo sucede que el ladrón viene para matar? Al final de los 7 años de la gran tribulación. Eso usted lo tiene en Apocalipsis 16, versículos 13 al 16, Apocalipsis 19, versículos 11 al 18. ¿Ya?
El tercer evento y último evento es el ladrón viene para destruir. Este evento sucede, o mejor dicho, lo habla Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante, donde menciona la destrucción de todo este mundo. Aquí tenemos los 3 eventos. ¿Cuándo sucede lo de Pedro? Lo de Pedro sucede post-milenio. ¿Cuánto tiempo va a haber ahí hasta la destrucción? No sabemos con certeza y vamos a ir viendo si el Señor lo revela para mostrar cuánto es el tiempo, porque el Señor siempre muestra los tiempos, ¿ya? Así que en su palabra están los tiempos y los momentos. Y vamos a ver, y el Señor nos va a ir mostrando todo aquello. En eso estamos. Y en la actualidad estamos estudiando el libro conocido por usted como Apocalipsis, pero no se llama así, sino que el libro, su nombre es la profecía de Johanán. ¿Y cuál es esta profecía? La revelación de Yeshua, el Mesías, a los judíos. Todo el libro habla de la revelación de Yeshua, el Mesías, a los judíos. Si usted lee el capítulo 1, se va a dar cuenta. Pero bueno, mucha gente lo lee y no entiende nada. ¿Por qué? Porque para entenderlo, para poder tener una comprensión primeramente de lectura y entenderlo, tiene que tener el Espíritu Santo. El problema es que muchos creyentes que están en el cristianismo no tienen el Espíritu Santo. No porque no sean salvos, son salvos, pero no tienen vida. No tienen vida porque no han resucitado de los muertos. Y eso es lo que estamos analizando en la actualidad. En el capítulo 3 del libro conocido por usted por Apocalipsis, que no es el nombre, pero bueno, se lo menciona así para que usted lo entienda, estamos analizando a la comunidad judía. ¿Por qué? Porque Johanán no le escribe a las comunidades gentiles. Recuerde que el que le escribió a las comunidades gentiles es Pablo. Pablo le escribió a todas las comunidades gentiles. A 7 comunidades gentiles Pablo le escribió. ¿Por qué? Porque Yeshua lo mandó a los gentiles. Mientras que Johanán, como Pedro, como Jacob, fueron enviados a quienes, a las ovejas perdidas de Israel. Y Johanán le está escribiendo a la comunidad de los judíos aquí en Sardis. Él escribió a 7 comunidades judías, porque toda esta revelación es hacia los judíos. Este libro de Apocalipsis es la revelación de Yeshua, el Mesías, a los judíos, no a los gentiles, ¿ya? Las comunidades estaban compuestas por judíos y gentiles, pero las cartas aquí mencionadas están directamente, mencionadas, o mejor escritas, están directamente escritas hacia los judíos, mientras que Pablo, las cartas eran directas hacia los gentiles, ¿ya? Que estaban en las comunidades. Las comunidades siempre en la composición de la congregación son fundamentalmente, casi generalmente, el liderazgo, si se puede llamarlo así, ¿ya? O los que eran, en un cierto, entre comillas, más importantes. Estaba la congregación y estaba la comunidad. Y las comunidades estaban compuestas por gentiles y judíos, ¿ya? Por eso Pablo le escribió a las comunidades gentiles, Johanán le escribe a las comunidades judías. Y a esta comunidad que está en él le dice que está en Sardis. Voy a leer versículo 1, dice, voy a leer todo lo que refiere a esta comunidad, todos los versículos en sí, que son, hasta el versículo 6, dice, escribe al ángel de la comunidad en Sardis, así dice el que tiene los 7 espíritus de El Elohim y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, porque tienes tu nombre de que vives y aquí estás muerto.
Despierta, por favor, y sed fuertes el remanente que fue encontrado cerca de la muerte, porque no encontré tus obras perfectas delante de Elohá. Por tanto, recuerda lo que has aprendido y lo que has oído, y guarda todo esto y vuélvete hacia mí. Y si no sentirás para despertar, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora yo vengo sobre ti. Pero tiene los nombres de unos pocos también en Sardi, que no profanaron sus prendas de vestir, y ellos andan conmigo en prendas de vestir blancas, porque eran apropiadas a ellos. El que venciere, él se pondrá prendas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, porque su nombre reconoceré delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Quién es el que tiene oído para escuchar lo que el Espíritu cuenta a las comunidades? Aquí hay una cosa importante. Dice, escribe al ángel de la comunidad en Sardi, ¿ya? Esta es la comunidad que estaba en una ciudad llamada Sardi. Vimos lo que significa Sardi. Sardi, en breves palabras, significa España. Esfará, España. Y si usted conoce la bandera española, tiene dos colores, un color dorado y un rojo. El color dorado significa la luz, el sol, que es una divinidad para todas las civilizaciones antiguas. El sol era la divinidad. Eso es lo que representa. La sangre, fundamentalmente la sangre derramada ¿de quién? De los santos. Eso es lo que representa estos dos colores. La adoración a divinidades y la sangre derramada de fundamentalmente los santos. En España se derramó muchísima sangre de creyentes, tanto judíos como de gentiles. A judíos se les persiguió simplemente porque no quisieron ser cristianos. Si usted no me cree, vea la historia, vaya a la historia, vea lo que proclamaron los reyes católicos y le dieron aproximadamente, no sé si eran 2 o 4 meses, a los judíos como también a los árabes que vivían en España para tomar una decisión. O se convertían al cristianismo o salían de España. Y el salir significaba que los iban a perseguir. Eso significaba eso. Muchos judíos se quedaron en España y se convirtieron al cristianismo tomando apellidos españoles o hispanos, ¿ya? O mejor dicho, algunos también apellidos de árabes, que árabes pusieron apellidos en español. Por ejemplo, el apellido de mi mamá, Álvarez, es árabe. Y ese viene porque lo que significa es hijo de Álvaro. Álvarez es hijo de, ¿ya? Como era un término muy conocido para los judíos, porque los judíos tenían también este término, Ben Yeshua, Ben David, Ben Shelomó, ya hijo de. Para ellos les fue algo muy común y por eso absorbieron estos apellidos árabes para pasar, llamemos desapercibido en España y ser parte, entre comillas, de el cristianismo. Muchos después se dieron cuenta del cristianismo con su iglesia. La palabra iglesia, hermano, no viene del Señor Yeshua. El Señor Yeshua no fundó ninguna iglesia. La iglesia, por eso se llama la iglesia, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa iglesia es la que mandó matar posteriormente a los judíos, porque se dio cuenta que ellos no se convirtieron al cristianismo. De esa iglesia salen todas las iglesias en la actualidad, lo que se llaman los reformadores. Todos estos reformadores como Calvino, Lutero y otros más que salieron de
la Iglesia Católica y conformaron estas iglesias presbiteriana, luterana, bautistas, metodistas, pentecostales y todas las demás que hay, porque las demás vienen de estas, son ramificaciones de las principales, que fueron conformando todas estas iglesias, todo este abanico de iglesias que usted tiene en la actualidad. Estas iglesias fundamentalmente vienen de su madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No vienen de Yeshua. El cristianismo no tiene nada que ver con Dios, nada en absoluto. Ellos le dicen a usted y usan palabras filosóficas como diciendo, si tú no estás en Cristo estás muerto porque pareces vivo pero estás muerto para Dios. ¡Wow! Y le usan muchísimas palabras filosóficas porque ellos usan mucho la filosofía y la psicología. Dos herramientas que usa ¿quién? El padre del cristianismo, que es Satán. Satán utiliza muchísimo la filosofía y la psicología. Dos herramientas que él utiliza y que sus hijos también utilizan. Analícelo, vea, averigüe. Si usted no me cree, simplemente vea la historia. Y eso sucedió con los pueblos. Eso sucedió en España. Mucha sangre de creyentes y también de judíos fue derramada porque no se convirtieron al cristianismo realmente. Fueron quemados. Otros les cortaron sus cuellos. Derramaron muchísima sangre. Por eso la bandera de España es dorada y roja, por el derramamiento de la sangre de los santos. ¿Ya? ¿Y cómo se muestra el Señor acá? Como los 7 espíritus de Elohim. ¿Qué son estos 7 espíritus? Vimos que representaban la luz y los ojos. Luz. ¿Qué es la luz? La vida. ¿Quién es la vida? Yeshua. Yeshua es la vida, no es el sol, no son los ídolos. Yeshua es el autor de la vida. Él es el Elohim. Él es el que nos dio vida. ¿Entiende? Si usted ve todas esas iglesias, ya sea católica o cristiana, siempre ponen sus templos donde el sol pueda entrar y les dé como a sus pastores y también a sus curas, el sol les dé y parezca como algo sumamente divino, así como si aquí entrara una luz y me alumbrara a mí. ¡Wow! Eso lo hace mucho el cristianismo, ya sea como iglesia católica, como también las iglesias evangélicas o algunos que se dicen que no son evangélicos, que son fundamentalistas. Todas esas iglesias tienen la misma función, el mismo propósito, las mismas enseñanzas, todo, mismas canciones, todo igual a su madre. Aun cuando la niegan, ellos nacieron y vienen de ahí. ¿Por qué la niegan? ¿Para qué engañarlo a usted? Pero de a poco se están dando a conocer, así que va a llegar el momento en que el cristianismo se muestre y se quite la careta que ha tenido por muchos y muchos años. ¿Ya? Bueno, el Señor Yeshua aquí se muestra como realmente debe ser un creyente, porque Él se muestra que Él es la vida. Cuando un creyente tiene la vida, tiene la luz, lo vimos en Mateo 5, cuando el Señor le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ellos iban a tener la luz que es Yeshua en su interior, vida. ¿Cómo se muestra la vida? A través de las buenas obras. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en la persona? Lo prepara para buenas obras. Como Pablo lo explica en segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16-17, donde dice que tanto el hombre y la mujer de Dios están preparados para toda buena obra.
están preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les enseña cuál es la buena obra y los prepara para la buena obra que empiezan a mostrar a la gente. A través de esas obras están mostrando la luz. ¿Para qué? Para que los hombres honren a su Padre que está en los cielos, a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Entienden? Cuando el Señor Yeshua apareció en la tierra, hizo inmediatamente la diferencia. Cuando Él comienza su ministerio, llámese, o mejor dicho, su servicio, no su ministerio, su servicio, hace la diferencia con los fariseos, saduceos, escribas, ¿cómo se llaman estos? Los maestros de la ley, etcétera, etcétera. Hace la diferencia y el pueblo se da cuenta. El propio pueblo dice que Yeshua enseñaba no como los fariseos ni como los escribas, porque lo hacía con autoridad. ¿De dónde venía esa autoridad? Porque Él es Dios. Él era Yeshua, o mejor dicho, Él es Yeshua, el Mesías. Y Él enseñaba su palabra. Mientras que estos otros no creían en esa palabra, no la entendían, no tenían idea de la palabra de Dios y enseñaban algo que no era la palabra de Dios, sino que enseñaban la doctrina de los ancianos. Lo mismo que enseñan todas las denominaciones. A usted le van, digamos, inculcando o introduciendo doctrina que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y después le ponen versículos, ¿ya? Y le dicen, no, si esto es la palabra de Dios. Y usted va teniendo en estas iglesias como el 90% de doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, otro 5% de creencias suyas y otro porcentaje muy mínimo, como un 3% de lo que es la palabra de Dios realmente. Eso es lo que usted va a ver en una iglesia. Ellos no vienen de Dios. El Señor Yeshua es la vida. Él es la vida. Y esa vida inmediatamente hace la diferencia. Vaya a cualquier iglesia y no hay ninguna diferencia entre esa gente que está ahí y la gente que está afuera. No hay ninguna diferencia. Ninguna. Y aquí lo vamos a ver. ¿Ya? El Señor se muestra como eso y también los ojos. A nosotros siempre nos enseñaron en estas iglesias que teníamos que observar los ojos, porque si tenía luz esa persona, o si se le veían los ojos muy oscuros, que estaba en las tinieblas. No está hablando de eso aquí. Ni el Señor habla de eso, ni tampoco en Mateo habla de eso, ni en Lucas, ni en Marcos. ¿De qué habla el Señor cuando está hablando de la luz de los ojos? Fundamentalmente, ¿en dónde están puestos los ojos? Si mis ojos están puestos en la palabra de Dios, que es lo que viene de arriba, porque Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. O sea, mis ojos están puestos en las cosas de arriba, no están puestos en las cosas de este mundo. La persona que sirve a Dios y que ha resucitado con el Señor Yeshua, tiene puestos los ojos arriba, no aquí en la tierra. Hay muchos creyentes que tienen sus ojos puestos aquí y quieren entender a Dios a través del hombre. Y no se puede. Por eso viven como muertos. Tienen los deseos de los muertos, los miedos de los muertos. Y la mejor forma de ver eso pasó en la pandemia anterior. Usted vio cómo el cristianismo cerró todas las puertas. ¿Y qué le dijeron? No, Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la establecida por Dios. ¿Ya? Pero no entendieron lo que decía ese versículo. ¿Cuál es la autoridad? La establecida por Dios. ¿Cómo estableció la autoridad Dios? Dios es la máxima autoridad. Después de Dios viene
la Torá de Yeshua, o lo que se llama la Torá de Jehová, ¿ya? La Torá de la gracia, la Torá del espíritu de vida, etc. Después de esta Torá viene la Torá de Moshe. Después de la Torá de Moshe vienen todas las leyes humanas, o lo que nosotros conocemos como constituciones humanas, ¿ya? Y ahí recién viene la autoridad del hombre. Si esas iglesias hubiesen sido constituidas por Dios, ninguna tenía que cerrar. Ninguna. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios lo que determinaba es que esas iglesias permanecían abiertas. Y eso le muestra inmediatamente que ellos no son de Dios. A Dios le dio lo mismo que cerraran. Si hubieran sido de Dios, Dios simplemente hubiera matado a todos esos pastores que cerraron esas iglesias. ¿Entienden? Si hubiesen sido de Dios. Pero no eran de Él. Por lo tanto, que cerraran daba exactamente lo mismo. Porque no son de Dios. ¿Ya? Ninguna iglesia le pertenece a Dios. Ninguna. ¿Ya? ¿Ya? Usted dirá entonces, los creyentes, ¿dónde vamos? Los creyentes somos parte del pueblo de Israel, no de este que está en la actualidad. No del Israel que está en la actualidad. Pablo explica en Gálatas que el Israel de la actualidad es Hagar. Y Hagar es el monte Sinaí, que es este Israel que está en esclavitud. ¿Ya? Mientras que los creyentes como los judíos o los israelitas que crean en Yeshua son parte del nuevo pueblo que está ¿en quién? En Sará. Sará, que es la nueva Jerusalén que está en los cielos. Somos parte de este pueblo. Somos un nuevo pueblo fundado en nuevo pacto, en un nuevo pacto llamado la gracia, que está fundado en las promesas de Dios dada a Abraham. Y de ahí nosotros somos parte, herederos conforme a la promesa que Dios le dio a Abraham. Y que el Señor Yeshua la cumplió cuando murió en la cruz por todos los pecados de la humanidad. ¿Entiendes? He ahí la cosa. Ese es el nuevo pacto que Pablo lo explica en Hebreo y en otras partes va explicando muchísimo acerca de este nuevo pacto que es en Yeshua el Mesías. Él es el nuevo pacto para nosotros. ¿Ya? Y toda persona que entiende completamente el Evangelio resucita también de los muertos para vida nueva. Y esa persona tiene puestos los ojos allá arriba. Hay muchos creyentes que solamente tienen lo que se le llama el Evangelio del arrepentimiento, que es solamente la primera parte del Evangelio, que Yeshua murió por nuestros pecados. Y no entienden la segunda parte, por eso a esas personas creyentes se les llama muertos, porque están muertos, no han resucitado todavía de los muertos. ¿Entienden? No han resucitado de los muertos. Pero también hay otro grupo, que son los que están totalmente muertos, que son personas que no tienen vida, que no son creyentes. ¿Ya? Por eso Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 14 le dice al creyente, levántate de los muertos. ¿Por qué? Porque tú estás habitando con muertos. Y vives como un muerto, respiras como un muerto. Eres un muerto, pero no eres muerto, porque Yeshua está en ti. El espíritu de Yeshua está en ti y no estás muerto, pero vives como uno de ellos. Y eso es
lo que esta carta habla de la resurrección de los muertos. Eso es lo que vamos a ir analizando, ¿ya? Por eso el Señor se presenta como eso. Y las 7 estrellas. Las 7 estrellas, para que usted entienda, son la venganza, la justicia de Dios por la sangre derramada de sus santos. Toda la sangre derramada de sus santos va a ser vengada por Dios. Y esto es lo que representan estos 7 estrellas. 7 chofar que van a soplar, que los vimos. Son 7 también, por acá lo tengo, que no me acuerdo bien, que son, perdón, las 7 plagas y las 7 copas de la ira de Dios, derramada por estos 7 ángeles. 7 chofar, 7 plagas, 7 copas, que la vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Así que tranquilo. Ahora vamos a ver lo que sigue. Dice, versículo 1. Yo conozco tus obras, porque tienes tu nombre de que vive. La comunidad no, es la ciudad. La ciudad tenía un nombre, Sardi, ¿ya? Y ellos decían que estaban vivos. Y aquí estás muerto. Aquí vamos a ver algo que la palabra de Dios habla de la resurrección de los muertos, ¿ya? Perdón, hermano. La resurrección de los muertos, para que usted lo vaya entendiendo, es la segunda parte del Evangelio, ¿ya? Vamos a verla. Esto está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahí usted va a tener, déjeme encontrarlo aquí, es muy distinto a, lo he leído acá, pero bueno, ya lo estoy acá. Dice lo siguiente, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Dice, en el principio toda palabra que envié a vosotros, como también yo la recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, según los escritos santos, y que fue sepultado, y que se levantó en el tercer día, según los escritos santos. Este es el Evangelio. Primera cosa que el Evangelio va mostrando. Dice, en el principio toda palabra que envié a vosotros, como también yo la recibí, que el Mesías murió por vuestros pecados, por nuestros pecados. El Mesías murió por nuestros pecados, ¿ya? ¿Quién es el Mesías? Esto es importante que Pablo lo esclarece. ¿Por qué? Porque era muy importante el Mesías. El Mesías príncipe del que habla Daniel viene está dentro de las 62 semanas. Cuando se cumplen las 62 semanas, dice que el Mesías príncipe muere, ¿ya? El Mesías príncipe vino antes que Tito. Si usted es judío, vea Daniel capítulo 9 y analícelo. Él viene antes que Tito. Cuando Tito destruye Jerusalén, que es en el año 70 después de Cristo, después de Yeshua el Mesías, Tito destruye Jerusalén. Pero antes ya había venido el Mesías príncipe. Y el Mesías traía un nuevo pacto. Jeremías habla de este nuevo pacto que traía el Mesías. ¿Para qué? Para su pueblo, Israel. Usted lo puede analizar, buscar y empezar a ver, ¿ya? Eso es lo que fundamentalmente Pablo está mostrando, que Yeshua es el Mesías profetizado por fundamentalmente los profetas y también los escritos santos, donde está las buenas nuevas de Yeshua, ¿ya?
donde se muestra no solamente la muerte, sino también la resurrección de Yeshua, el Mesías. Y ahí Pablo empieza a explicar que Yeshua es el Mesías. El Mesías tenía que cumplir ciertos requisitos que, por ejemplo, el pueblo, como los sacerdotes, los fariseos conocían. Tenía que ser, porque Mesías, o Mesías, o Hamashia, como le dicen otros, Hamashia, ¿ya? El Hamashia tenía que cumplir ciertos requisitos, porque Hamashia o Hamashiach lo que significa es ungido. El primer ungido es Aharón o Aarón, como usted lo conoce. Tenía que ser sacerdote. Yeshua es sacerdote. Lo vimos con, ¿cómo se llama? Con Pablo en Hebreos capítulo 12, ¿ya? Y también usted vea en Mateo, Marco, Lucas, Juan. Él hizo el servicio de un sacerdote. Cuando la persona entiende cuál era el servicio del sacerdote en el Antiguo Testamento, va a entender lo que es realmente. Porque recuerden que todos los servicios, como todo lo que se hizo, era una copia de lo que Moshe vio en la montaña, ¿ya? Lo que se le mostró a Moshe, Moshe lo hizo y lo instauró y posteriormente lo llevó a cabo y le explicó a Aarón cuál iba a ser el servicio de lo que él vio. ¿Cuál es el servicio del sacerdote? El sacerdote, por ejemplo, en el lugar llamado el Santo, tenía 3 cosas que hacer ahí. Oración, que es el incienso. El incienso representa la oración. La mesa de los panes de la presencia es la palabra de Dios. Enseñanza, comida, que él tenía que comer, porque esta era la comida para el sacerdote. Comer para poder posteriormente traspasar esa alimentación a los demás. Y la menorá era la luz. ¿Qué era la luz? La sobra. ¿El Señor hizo esto? ¿Oró? Sí. ¿Enseñó la palabra de Dios? Sí. ¿Hizo obras conforme a la luz? Sí. De hecho, le dijo a los fariseos, si no me creen a mí, creed a mis obras que he hecho. Él sirvió como sacerdote. Hizo el servicio del sacerdote. ¿Entiende? Él hizo ese servicio. Y no solamente ese, sino que también el sacrificio que era el altar del holocausto que estaba antes del lugar, el santo, ¿ya? También el Señor hizo eso, sacrificó. ¿Entiende? Y no solamente sacrificó, sino que Él se sacrificó a sí mismo para que nosotros tengamos vida en su nombre. ¿Entiende? ¿Quién hizo todo eso? Yeshua, el Mesías. Él era el sacerdote. También el segundo que fue ungido fue los profetas. ¿Era profeta Yeshua? Claro que sí. Fue declarado aún hasta por el pueblo como profeta. ¿Ya? Los fariseos lo reconocían, algunos fariseos decían que él era el profeta. Porque el propio Nicodemo le dice, nadie puede enseñar lo que tú enseñas si no está Dios con él. Por lo tanto, lo que Nicodemo reconocía en el Señor era que él era profeta, ¿ya? Aún los árabes, hermanos, reconocen a Yeshua como profeta. En el libro del Corán, ellos tienen a Yeshua como profeta. Es por eso que es muy raro cuando a usted le dicen que en Nigeria o en algún país islámico han matado a cristianos. ¿Por qué los matan a estos cristianos? Porque ellos no son de Yeshua. Por eso los matan.
El cristianismo, para que usted lo entienda, el cristianismo son espías de Estados Unidos, que Estados Unidos les paga para que informen a la CIA de lo que sucede en estos países en cuestión. Como Estados Unidos sabe que estos cristianos, o mejor dicho, estos que se dicen ser creyentes y no lo son, para el Islam no son peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que realmente creen en Yeshua, ¿ya? Y para el Islam, Yeshua es un profeta, y lo tienen a ese nivel, profeta, y creen en él. Lo mismo el hinduismo. El hinduismo también presenta a Yeshua como profeta, ¿ya? Usted es cosa de leerlo, busque, y lo va a ver. Por eso a mí me parecía muy extraño que tanto el Islam como los hinduistas, como otros grupos, mataran a estos que decían ser representantes de Yeshua, los cuales no lo son. ¿Por qué los matan? Porque son espías. Literalmente son espías de la CIA, mandados ¿para qué? Para informar a Estados Unidos de lo que pasa en esos países. Es por eso que los matan. ¿Entiendes? No es por otra cosa, ¿ya? Pero aparte de eso. Y Yeshua es el Mesías, ¿ya? Cuando una persona del Islam entiende esto, también cree en Yeshua. Y el Islam no lo ataca. El Islam no va en contra de él. No lo va. No le hace daño. Simple. No le hace daño. Usted va a conocer a personas del Islam muy arraigados en sus creencias, y cuando usted le habla de Yeshua, ellos lo escuchan. Y ese hombre puede llegar a conocer a Yeshua y cambiar toda su forma de creencia, y el Islam no le va a hacer daño. No le va a hacer daño. Porque para ellos van a pensar, generalmente lo que ellos ven, es que él tuvo una iluminación más allá de lo que ellos pueden entender. Es una cosa así, pero no le van a hacer daño. Muy distinto es estos llamados cristianos, porque esos solamente van a espiar, ¿ya? Son espías de la CIA. Lo fueron aquí en Chile. Lo fueron, ¿ya? Le duele a quien le duela, le gusta a quien le guste, le disguste a quien le disguste, eso es lo real. Ganaron muchísimo dinero. Les pagaron por venir a Chile para espiar. Y así los han enviado a diferentes lugares para hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Bueno, dice que Yeshua es el Mesías. Yeshua era sacerdote, era profeta, y también cumplía que él era el rey. Mateo capítulo 2, lo vimos la otra vez cuando vienen los magos y le dicen a Herodes: ha nacido el rey de los judíos. Y Herodes, como el pueblo quedó de una pieza, y mandan a llamar a los fariseos y los escribas para que le expliquen dónde debía nacer, ¿qué cosa? El rey de los judíos. ¿Dónde? Y le dicen en Belén, en Beit Lehem, que es casa de pan de Judea. Y ahí le narran, o mejor dicho, le leen lo que dice Zacarías. ¿Quién era él? Yeshua, el Mesías. Cumplía los requisitos que los hombres conocían. Lo que no conocían los hombres, él era que Yeshua era el Elohim, el Creador. Algo que Juan muestra en capítulo 1, versículo 1 de Juan, que Yeshua es el Elohim, el Creador, el Aleph Tab, el Creador de todos, que Él es la palabra,
que Él creó todo, que le dio vida a la humanidad, que Él es la vida de la humanidad. Eso los fariseos, saduceos y todos ellos no tenían la menor idea. Es por eso que cuando Yeshua se presenta ante ellos y les dice, yo soy, ellos no creen. Y por lo mismo Yeshua le dice, si vosotros no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. ¿A quién le revela Yeshua esto? A sus profetas, a sus apóstoles y santos profetas. Le revela, ¿qué cosa? Que Él es Elohim, que Él es el Creador, y como Creador Él tenía que venir a morir por el mundo. Es por eso que Pablo, en capítulo 10, versículos 9 y 10, fundamentalmente en el 9, dice, Reina Valera, cito, se la voy a leer mejor para usar la Biblia Reina Valera. Romanos 10, 9, dice lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. En hebreo el Señor es Ha-Adón. Ha-Adón solamente se le da a Elohim. Es el título de Jehová. No le pertenece a otro. Cuando se refieren a un hombre es Adoni. Mi señor Abraham, mi Adoni Abraham. ¿Ya? Adoni. Hay dos títulos en este caso cuando se refiere esta palabra Señor, refiriéndose a Jehová. Adonai, que puede ser en singular como también en plural, ¿ya? En plural se utiliza siempre, el contexto lo va mostrando cuando está en plural y cuando está en singular. Adonai para Jehová, ¿entiende? Y Ha-Adón para Jehová. Y Pablo le dice que si confesare con tu boca que Jesús o Yeshua es el Ha-Adón, el Señor, eso es fundamental, porque Yeshua es el Mesías, y como Mesías él tenía que ser el Señor, que venía a morir por su creación. Un solo sacrificio para redención de todos los pecados de la humanidad. Él venía por toda la humanidad, no solamente por su pueblo, sino por toda la humanidad. La salvación venía de los judíos, y eso es claramente que es así, pero se esparció a toda la humanidad. ¿Ya? ¿Y qué tengo que confesar? Que Yeshua es el Señor. ¿Usted lo ha hecho? Yo creo que no. Yo creo que no. Si usted ve todos los sistemas evangelísticos que enseña el cristianismo, en ninguno le enseñan a confesar a Yeshua como el Señor. Ninguno. Y se lo digo no como alguien que desconoce el tema, sino por alguien que sí conoce el tema. Yo fui encargado de, llámese, el Ministerio de Edificación y Evangelismo en una iglesia bautista y posterior también en una iglesia centro bíblico, que se jactan de decir que son las iglesias bíblicas y que están cerca, más cerca de la palabra de Dios que otras, ¿ya? Y yo conocí todos los sistemas. No con esto lo puedo decir que conozco otros que han salido, pero la mayoría tiene la misma raíz. Y en ninguno de estos sistemas evangelísticos que yo conocí, en ninguno hacían confesar a la gente, o mejor dicho, la gente confesaba que Yeshua es el Ha-Adón. Ninguno. ¿Por qué? Solamente
que Yeshua era su Salvador. Algunos decían, Yeshua es mi Salvador personal. ¿Es su Salvador personal? No. Yeshua no murió por usted, murió por toda la humanidad. ¿Entiende? Él es el Hadón. En ninguna iglesia a usted le enseñan a confesar a Yeshua. No se lo enseñan. En serio. Vea, si usted no me cree, vea, se lo digo sinceramente, vea los sistemas evangelísticos que están en su iglesia. Analícelo. Y usted va a ver que en ninguno le enseñan a confesar que Yeshua es el Ha-Adón, que Él es el Señor. No le enseñan eso. Y la siguiente parte tampoco. ¿Qué es lo que dice Pablo acá? Estoy leyendo Reina Valera, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es como Pablo condensa el Evangelio. Dos cosas. Confesar con mi boca que Yeshua es el Señor. Confieso que mi Señor es Yeshua, el Mesías. En mi corazón creo que Dios lo levantó de los muertos. Cuando usted hace este creer, usted mismo se está muriendo. ¿Por qué? Porque es lo que dice 1 Corintios 15, versículo 4, que dice lo siguiente, y que fue sepultado. Usted, al creer, está siendo sepultado juntamente con Yeshua, capítulo 6 de Romanos. ¿Ya? Usted está siendo sepultado con Yeshua. Y al ser sepultado, ¿qué es lo que hace Yeshua? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13, Reina Valera. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Reina Valera, la carta Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. Cuando usted entendió la resurrección, ¿ya? Inmediatamente usted murió al pecado. ¿Qué hace el Señor Yeshua? Hace una circuncisión a su corazón. ¿Qué le saca? Pablo dice, el cuerpo pecaminoso carnal, lo que nosotros conocemos como el viejo hombre, el viejo Adán, la vieja levadura, la vieja naturaleza. La sacó completamente del interior, de su interior, y la dejó en la muerte, estando todavía usted y yo, todos los creyentes, muertos. ¿Ya? Cuando usted entendió eso, estando muerto todavía, en el sentido espiritual, ¿ya? Usted quedó sin la vieja naturaleza. Inmediatamente o posteriormente de haber sido sacada la vieja naturaleza de su interior, viene el Espíritu Santo a morar al interior suyo. ¿Entiende? El Espíritu Santo viene a morar. ¿Y qué hace el Señor Yeshua? O mejor dicho, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo despierta. Lo despierta. Le muestra que Él le perdonó todos sus pecados.
no tiene pecado, no tiene lo que le produce los pecados. Por lo tanto, ya no peca. ¿Tiene deseos para pecar? Los tiene. Es tentado todos los días, pero no peca. No porque usted sea superpoderoso o superpoderosa, no. Simplemente porque el Espíritu Santo mora en usted. Y ya no tiene lo que lo impulsaba a pecar, ni tampoco los pecados están. No están los pecados, porque el Señor les perdona todos sus pecados, y no está lo que lo impulsaba a pecar. ¿Por qué? Porque el Señor, al hacer la circuncisión, sacó eso, sacó la vieja naturaleza. Su amo, el que le ordenaba lo que tenía que hacer, ya no está, murió. El Señor lo mató. Por lo tanto, usted es una nueva criatura. Y por eso Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, como nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas. Y es ahí donde el Espíritu Santo le da su fruto, con 9 cualidades que usted tiene. Gálatas capítulo 5, perdón. Y ahí usted va a tener esas cualidades. Tiene el fruto de justicia, de la gracia, y va a tener cualidades que son de su Padre, del Señor Yeshua, del Espíritu Santo. Esas cualidades las va a tener, son todas nuevas, algo que usted no tenía, fe. Usted no tenía fe. El cristianismo le dice que usted tiene fe, y eso es mentira. La fe es de Dios, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe no es suya, la fe es de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? Creer. Pablo mismo dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Entiendes? Si creyeres, el creer es lo que nosotros tenemos. Cuando una persona nace espiritualmente, hay 2 palabras que se unen. Hay un ejat, que le llama la palabra de Dios. Es el amín, el creer, lo que nosotros tenemos, y la emuná, que es lo que viene de Dios. Se unen estos dos y nace lo que se llama el Neemán, el fiel. Por eso Pablo, cuando escribe a los creyentes, le dice a los fieles y santos que están en la comunidad de Éfeso, Galacia, etcétera, etcétera. El Neemán fiel es el nuevo nacido por la fe de Dios y el creer del hombre, que se unieron y nació el Neemán. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? El Neemán también pasa posteriormente, una vez va creciendo. Este Neemán significa también creíble. Usted va a ser una persona, un creyente creíble. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a hacer creíble ante los ojos de los hombres. Porque usted va a ser como Yeshua, el Mesías. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiende? Estamos hablando de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque eso es lo que está hablando el libro conocido por usted por Apocalipsis, capítulo 3, cuando dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿De qué está hablando aquí? De la resurrección de los muertos. Creyentes que están muertos. ¿Por qué están muertos? Porque solamente tienen una parte del Evangelio, que es el Evangelio del arrepentimiento, donde le indican que el Señor Yeshua murió por sus pecados. Y nada más. No tienen idea de que Yeshua resucitó de los muertos. ¿Entiende? Y cuando usted entiende la resurrección de los muertos, usted también resucita con Yeshua para vida nueva. Eso en ninguna iglesia se lo van a explicar, porque si se lo explican, usted va a salir de ahí. ¿Entiende? Aparte no lo entienden, porque ninguno de ellos lo sabe. Así es la cosa. ¿Ya?
Eso es lo que hace Yeshua por nosotros. Una vez que el Espíritu Santo lo despertó, ¿ya? Después viene el Padre, Romanos capítulo 6, versículo 4, y lo levanta de los muertos. Yeshua lo circuncida. El Espíritu Santo lo despierta y el Padre lo levanta de los muertos. ¿Para qué? Para que tenga vida y vida en abundancia. Eso es la resurrección de los muertos. Y ahí Pablo dice, si es que habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está vuestra vida escondida en Cristo o en el Mesías. ¿Entiendes? Porque allá está nuestra vida. Cuando se manifieste el Señor, también nuestra vida se va a manifestar. Porque el Señor es nuestra vida. Él es nuestra vida. ¿Entiendes? Y eso es lo que la palabra de Dios habla acá. Mire, volvamos a dice, yo conozco tus obras, porque tienes tu nombre de que vives, y aquí estás muerto. Mire, quiero llevarlo a Efesios. Efesios, que lo hemos nombrado, pero no hemos ido a ver la cita. Efesios capítulo 5, versículo 14. Todo este capítulo Pablo lo está escribiendo a creyentes, no a incrédulos, a creyentes. Mire, versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Mesías o el Cristo. ¿Ya? Dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Cristo. El Señor. Y aquí está el proceso que nosotros conocemos como la resurrección de los muertos. Primera cosa, despiértate. ¿Quién lo despierta? El Espíritu Santo. Levántate. ¿Quién lo levanta? El Padre. Antes sucedió una circuncisión, estando este muerto. El Espíritu Santo lo despierta, el Padre lo levanta de los muertos. ¿Para qué? Para que lo alumbre. Mire, quiero que usted vea el mismo Efesios, pero no lo quiero leer de la Reina Valera. ¿Por qué? Porque no es clara lo que dice en este versículo. Capítulo 1, versículos 17 y 18 dice, porque el Elohim, Yeshua, el Mesías, nuestro Señor y el Padre de la honra darán a vosotros espíritu de sabiduría y profecía para saber de Él. Cuando usted es resucitado de los muertos, tanto el Señor Yeshua como el Padre nos dan espíritu de sabiduría y profecía para saber de Él. ¿Para saber de quién? De Yeshua y del Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Entiende? Por lo tanto, tanto el Hijo como el Padre le dan a la persona espíritu de sabiduría y profecía para saber de Él, para que conozcan tanto al Hijo como al Padre. Conociendo al Hijo, van a conocer al Padre, porque el Hijo se va a revelar a los que son suyos, para que esa persona tenga la certeza de que le pertenece a Yeshua. ¿Entiendes? Versículo 18. Y para iluminar los ojos de vuestro intelecto, para aprender qué es la esperanza de su llamado. ¿Por qué el Señor lo llamó? ¿Cuál es su esperanza? La resurrección de los muertos. Esa es nuestra esperanza, porque un día el Señor vendrá por nosotros y resucitaremos de los muertos para vivir por la eternidad con nuestro Señor. ¿Ya? Esa es nuestra esperanza.
¿ya? ¿Y qué es la potencia de la honra? La potencia de la honra, para que usted lo vaya entendiendo, se está refiriendo al Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La honra que sale aquí no es la honra de honrar al Padre o la honra del Rey o ni siquiera la honra que se le tiene que dar a Dios. Esta honra en hebreo está escrita muy diferente, ¿ya? Se la voy a ver. Mire, esto está, déjeme, capítulo 1, versículo 18, perdón. 1:18. Dice 1:18, si que no me equivoco, ¿ya? Es Kevot, ¿ya? Kevot. Cuando habla, por ejemplo, de la honra del rey, es Kavot. Kavot. Eso es honra. Honrar al rey, honrar a Dios, cuando a su majestad, a su excelencia, cuando dice honra al Padre, la honra del Padre, Kavot, ¿ya? Pero cuando se refiere esta honra, que cada vez voy relacionándola más con el Espíritu Santo, dice, le usa la palabra Kevot. Kevot es la honra, ¿ya? Y si usted va al Antiguo Testamento, la honra, el Kevot, llenó todo el tabernáculo de reunión, o mejor dicho, la tienda de reunión fue llena por el Kevot. Y Moshe no pudo entrar, porque la honra llenaba todo. ¿Quién es el que llena al creyente? El Espíritu Santo. La honra, el Kevot, era como fuego. Seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque el fuego purifica. El Espíritu Santo purifica. Y así usted puede ir analizando, puede buscar en hebreo la palabra y verla en el Antiguo Testamento, esa misma palabra, y le va a ir demostrando fundamentalmente que se está refiriendo al Espíritu Santo. De hecho, Moshe le dice, cuando está hablando con Jehová, le dice, muéstrame la honra. Y Jehová no le quiso mostrar la honra. ¿Por qué? Porque si él la veía, moría. Lo único que pudo ver fue la espalda, ¿ya? ¿De quién? En este caso, de Yeshua, el Mesías, que es Jehová. Pero la honra no la pudo ver, el Kevot. Ninguno ha visto al Espíritu Santo. Todos, el creyente que entiende y nació espiritualmente y resucitó de los muertos, el Espíritu Santo habla primeramente con sonidos indecibles en su interior. Que su intelecto, el espíritu de Yeshua lo interpreta y sabe lo que tiene que hacer. Pero es eso, ¿entiende? Pero nada más que eso. Y de posteriormente, ya el Espíritu Santo, a medida que usted va creciendo, ya va hablando más audiblemente con usted, para que usted vaya entendiendo lo que Él quiere de su vida. Lo que hizo con Pedro, lo que hizo con Pablo y con muchos otros. ¿Ya? Mire, sigamos. Dice, para iluminar los ojos de vuestro intelecto, para aprender en la esperanza de su llamado, y que es la potencia de la honra, y para sus santos en su herencia. Tres cosas importantes que nosotros tenemos que aprender. La esperanza de su llamado. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Esa es nuestra esperanza. La potencia de su honra. El poder
A mí eso todavía yo no lo entiendo. Le digo sinceramente, yo no lo entiendo todavía. Me cuesta no por una cosa de no entender lo que dice la palabra. Miedos interiores. Yo hoy día se lo entendí con Jacob. Jacob, muchos predicadores por ahí le dicen que Jacob era un cobarde. Y no era un cobarde. Él cuidó las ovejas de Labán, del frío, del calor, de bestias, de muchas cosas. Él se enfrentó a bestias, se enfrentó a algo en que quizás ninguno de nosotros nos hubiésemos enfrentado. Y él se enfrentó. Pero él tenía un miedo. ¿Cuál era su miedo? Su hermano. Su hermano no era cualquier ser humano. Si usted ve en el libro Shemot, conocido por usted en Bereshit, conocido por usted por Génesis, que no es el nombre correcto es Bereshit, o en el principio, Esab, que ahí le ponen Esaú, pero es Esab su nombre. Esab no era cualquier persona, era un hombre robusto, grande, de porte, musculoso, cazador, inteligente. No era cualquier tipo, era un tipo que de simple vista cualquier persona le podía tener miedo. Y Jacob lo conocía su actitud, conocía y sabía que él era un guerrero, no cualquier persona, un tipo que lo podía matar fácilmente a Jacob. ¿Entiende? Ese era su miedo. No era otro. Él no le tenía miedo a otras personas. Él se podía enfrentar a cualquier, menos a su hermano. Porque él conocía a su hermano. Conocía sus habilidades, su fuerza. Conocía muchas cosas. Y le tenía miedo. Le tenía miedo. ¿Ya? Pero él enfrentó sus miedos. Cuando Dios lo lleva de vuelta a su tierra, él enfrentó sus miedos, los miedos que él tenía a su hermano, a su forma, a su manera. Usted puede decir que son correctos, incorrectos, eso es lo que usted puede decir, pero él enfrentó sus miedos y el Señor lo llevó a enfrentarlo más todavía cuando él lucha con Jacob. Y él luchó con Dios y venció a Dios. ¿Entiende eso usted? Luchó con Dios y lo venció. Y Dios lo bendijo, le cambió su nombre a Israel. ¿Para qué hizo esto Dios? Para mostrarle que no tiene que tener miedo de persona alguna, porque Dios está con él. ¿Ya? Usted como yo tenemos miedos infundados, miedos a cosas que usted conoce, que a usted o le enseñaron mal o le explicaron de forma incorrecta, como sea, pero usted tiene esos miedos. Algunos tienen miedo a la altura, miedo a arañas, miedo a diferentes cosas. Tiene esos miedos. Aracnofobia, de todas estas fobias que le llamamos o miedo. Yo tengo miedo. ¿Cuál es mi miedo? El no saber usar correctamente el poder de Dios. ¿Es un miedo infundado? Infundado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo va a usar. Pero también el que al suceder eso, yo leí un libro y que eso me provocó a mí mis miedos. No sé si usted lo habrá leído, que se llama, es un libro de Kafka, que se llama, déjeme acordar, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es un joven que se va transformando en un bicho. Y él lucha para no perder su personalidad, para no perder lo que lee, porque cada vez se va transformando en un bicho. ¿Ya?
A veces el miedo que uno tiene es que el Espíritu Santo, cuando lo use, uno pierda su personalidad, quién es. Y eso es una mentira, porque uno no lo pierde. ¿Entiendes? Pero esos miedos están. Yo los tengo. Ese es mi miedo. Y es por eso que el Espíritu Santo no me ha usado como corresponde en esa área todavía. ¿Por qué? Porque yo tengo que luchar contra ese miedo y vencerlo. Para que eso salga y pueda entender, aprender la potencia de la honra y usar ese poder para ayudar a mucha gente, porque es para ayudar. Lo que hizo el Señor Yeshua aquí en la tierra, que sanó a mucha gente, ¿entiendes? Ya me voy a terminar, dice, y para sus santos en su herencia, la herencia. Este mismo Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, y en él confían también vosotros después que oyeron la palabra de verdad y la palabra de la Besorá de vuestra salvación, y habiendo creído en él, así también son sellados vosotros con el Espíritu el Santo, como habló. ¿Ya? Nosotros somos sellados. ¿Por qué? Porque recuerden que el Señor, cuando usted entendió la resurrección de los muertos, usted murió espiritualmente. El Señor hizo la circuncisión, sacó el viejo hombre, la vieja naturaleza, la dejó en la muerte, perdonó todos vuestros pecados, dice nuestros pecados. No hay pecado, no está la vieja naturaleza, no hay nada. Que viene el Espíritu Santo y nos sella. Nos sella. Él entra a nuestro interior y somos sellados con el Espíritu Santo. Dice que es la garantía de nuestra herencia hasta que seamos redimidos, y es para posesión a nosotros, para alabanza de la honra de su nombre. ¿Ya? El Espíritu Santo es la garantía de la herencia que vamos a recibir. Tenemos la promesa, ¿ya? ¿Cuál es la promesa? Vida eterna, ¿entiendes? Que es nuestra esperanza. Pero no solamente tenemos nuestra esperanza, sino tenemos la herencia. Esa herencia que vamos a recibir, y el Espíritu Santo es nuestra garantía hasta que recibamos la herencia. Vida eterna, la tierra. ¿Qué es la tierra? La posesión adquirida que el Señor Yeshua prometió a todos aquellos que eso le pertenece, que es el reino, y posteriormente el reino, la nueva Jerusalén en el nuevo mundo. ¿Entiende? El Espíritu Santo es garantía de todo eso. Vida eterna, el reino, nueva Jerusalén. ¿Me entendiendo? ¿Ya? Eso está dentro de la resurrección de los muertos. Y volvemos a Apocalipsis, para que usted, entendiendo lo anterior, entienda lo que dice aquí. Yo conozco tus obras, porque tienes tu nombre de que vives, y aquí estás muerto. Había muchos creyentes en la comunidad en Sardi que estaban muertos. ¿Qué significa eso? No habían entendido, no le habían enseñado acerca de la resurrección de los muertos. No habían resucitado de los muertos. Solamente tenían el evangelio del arrepentimiento. Lo mismo que usted ve, por ejemplo, cuando Pablo en Hechos 19 habla con un grupo de personas diciéndole, y han oído el Espíritu Santo, y dice, ¿qué Espíritu Santo? No tenemos idea qué es lo que es. Y le dicen, ¿qué bautismo fuiste bautizado? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo dice, el bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento. Para que usted entienda, es lo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento, confesando sus pecados, y una vez que los confesaban, eran bautizados. Ese es el bautismo de Juan. Arrepentimiento. Pero lo que Juan le estaba diciendo era del segundo bautismo, o mejor dicho, del bautismo
de Yeshua el Mesías, que era el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, que era la resurrección de los muertos. ¿Entienden? De eso yo no tenía ni idea. Tampoco Apolos tenía idea de eso. ¿Van entendiendo? Quizá usted está en una iglesia y usted tampoco tiene idea de eso. Estudie la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aun cuando no está en usted, está al lado suyo. Dígale que Él le muestre estos pasajes para poder entender la resurrección de los muertos. ¿Ya? Porque aquí el Señor le está hablando a dos grupos. Uno que son los creyentes, lo que Pablo le llama fundamentalmente los carnales. ¿Ya? Digámoslo así. Este creyente carnal. El creyente carnal, hermano, es que no ha entendido la resurrección de los muertos. Simple. Ese es el creyente carnal, el que no ha entendido la resurrección de los muertos. Por eso, porque es una guagua espiritual. Lea el capítulo 3 de 1 Corintios. Léalo en la Reina Valera o en cualquier versión. Vaya leyéndolo, pero ponga el sentido en la palabra. Y ahí se va a dar cuenta que usted es un carnal. Si usted no ha entendido la resurrección de los muertos, es eso. Es un carnal, es una guagua espiritual y no puede crecer, porque para que crezca tiene que venir el Espíritu Santo a su interior para sellarlo. ¿Entiende? Mientras usted no entienda la resurrección de los muertos, el Espíritu Santo no viene. ¿Ya? Y esto es algo que el Señor le pide con ahínco. Mire, volvamos a... perdón, aquí estoy ahí. Le dice el versículo 2, despierta por favor y sed fuerte el remanente que he encontrado cerca de la muerte. ¿Por qué encontró cerca de la muerte? Porque había un remanente que también estaba yendo hacia los que duermen. Porque se estaban contaminando del famoso cristianismo. El cristianismo a usted lo lleva a la muerte. Lea Proverbio de esa mujer extraña, de la que seduce con sus labios. Esa mujer que sus caminos son a la muerte. A los creyentes esa mujer los seduce. Yo no se lo digo y con esto voy a terminar. Yo cuando conocí a Yeshua, el Mesías, conocí el Evangelio del arrepentimiento, y es verdad. No entendí porque ninguna persona tampoco me enseñó la resurrección de los muertos. ¿Me bauticé? Sí, pero no entendí nada del bautismo. Y aparte ese era el bautismo del arrepentimiento. No tenía nada que ver con el bautismo de Yeshua, el Mesías, que es el Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? Es ahí donde usted muere espiritualmente y el Señor Yeshua lo resucita. Bueno, ¿qué sucedió ahí? Yo recuerdo en ese tiempo que yo tenía una relación con Yeshua. Él me estaba guiando, pero tuve una mala idea, acercarme a una iglesia, porque pensé que la iglesia era parte del Señor, era la que Él había instituido, etc. Lo pensé. Y la iglesia me fue alejando de Yeshua. Me dijo, no, Él no hace esto, no hace esto otro, mira esto. Y me empezó a meter doctrinas humanas. Que me dijo, esta es la palabra de Dios y no es así. Y me alejó de Yeshua. Por eso, la primera carta que usted ve en Éfeso, ¿qué le dice en Éfeso? Mire, y con esto termino. La primera carta dice, capítulo 2, versículo 4, que es al Éfeso, le dice, pero una cosa a ti de mí,
que tu primer amor has abandonado. Mucha gente cuando habla de tu primer amor piensan que es su primer sentimiento, su primer estado, como wow, yo me sentí así. No. Cuando usted en lo secular habla de un primer amor, ¿de qué se refiere? ¿A la primera persona con la que usted se enamoró? ¿O no? Ese fue su primer amor. Su mamá a veces, su papá. Para muchos niños o niñas, su primer amor fue su papá. Y hasta el día de hoy ese amor permanece hacia su papá o hacia su mamá en los hombres. Ese es el primer amor. Y cuando uno busca conforme a su primer amor. Una mujer conforme a cómo es mi mamá o cómo era mi mamá. En las mujeres, al hombre como era su papá o es su papá. Porque ellos representan nuestro primer amor. Que usted no olvida nunca. Usted ama a su mamá hasta el día de su muerte. Y se acuerda, porque ese fue su primer amor. Las mujeres, generalmente, el papá, su primer amor. ¿Entiende? Y dice que tu primer amor has abandonado. ¿Usted abandonaría ese amor a su mamá? No es cierto. Pero el amor que era Yeshua, el Mesías, ese primer amor, que es Yeshua, usted, como yo, lo abandonamos. ¿Cuándo? Dice, versículo 5, por lo tanto recuerda, por favor, de dónde has caído y vuelve hacia mí, y haz como tus primeras obras. Si no deseas y no vuelves, vendré a ti y apartaré tu candelero de su lugar. ¿Ya? ¿Qué le está diciendo? Que él se cayó. ¿Por qué? ¿De dónde has caído? ¿Qué lo hizo caer? El cristianismo. El cristianismo atrae a la gente para apartarlo de Yeshua. Paulatinamente lo va apartando y lo va llevando a la ciencia, a que usted todo lo tiene que comprobar, que todo tiene que ser un pensamiento crítico, tiene que ser un pensamiento basado en la ciencia. El cristianismo lo lleva hacia allá y lo aparta de Yeshua. Analícelo. Si usted no me cree, analícelo. Y recuerde cuando usted creyó. ¿Usted cree igual? De la primera vez, ¿cómo era cuando usted comenzó a caminar? ¿Cómo era? ¿Y cómo es ahora? Piense. El cristianismo lo fue matando a usted. Por eso en este versículo, y con eso voy a terminar, así que se termina. Y perdónenme por pasar, ¿ya? Dice lo siguiente: despierta por favor, y sé fuerte el remanente que fue encontrado cerca de la muerte. Este remanente lo estaban llevando hacia la muerte. No una muerte física, sino también una muerte espiritual. ¿Qué lo estaba llevando allá? El cristianismo. ¿Entiendes? El cristianismo. El cristianismo está muerto. Nació muerto. Es muerto. Le pertenece a Satán, que está muerto. Porque Satán no da vida. No tiene la facultad de dar vida, sino muerte a todos los que le siguen. Y el cristianismo le pertenece a Satán. Satán lo fundó. Satán es su dueño. Si usted cree que no es así, averigüe, estudie. No me crea a mí, créale a la palabra, busque, pídale al Espíritu Santo que le muestre. Y quites, y pídale que el Señor le quite la venda que tiene en su corazón y que tapa sus ojos.
Para eso hay que resucitar de los muertos. Que Dios le bendiga. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo martes. Si estamos mejor, vamos a hacerlo en el mismo horario que hacía antes. Si no estoy todavía estoy medio lo voy a hacer quizás en la tarde, ¿ya? Pero yo creo que lo voy a hacer en la mañana. Que Dios le bendiga y que le bendiga en su negocio y en todo a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes.